Uno de los puntos centrales de las lecturas de hoy lo podríamos titular ¿Cómo discernir las llamadas de Dios? Y quiero aclarar que la reflexión que sigue no se refiere a una vocación o estado de vida. Se refiere a todas las llamadas del Señor que en todos los momentos de la vida y probablemente no solo una vez nos hace. La primera lectura nos presenta al joven Samuel y esa inquietud interior que Dios le hace sentir varias veces hasta que consigue de él la respuesta adecuada. Samuel está en el templo, al ladito mismo de Dios, acostado donde estaba el arca de Dios, como si dijéramos, Samuel estaba aquí pegado al sagrario. Habrá dado 1000 vueltas por los alrededores del arca, habrá estado presenciando muchas ceremonias en el santuario y habrá visto a muchas personas orando en aquel lugar. Pero él no conocía todavía al Señor, porque no le había sido revelada su palabra. Es sorprendente que este joven que había servido ya varios años en el templo no conocía todavía al Señor. Sus padres lo habían consagrado al servicio del templo, agradecidos a Dios por ese hijo por el que tanto habían suspirado, porque la madre no salía encinta y le prometió a Dios que si podía tener un hijo, lo dedicaría al servicio del templo. En el lenguaje bíblico, la palabra conocer indica una experiencia íntima, un abandono convencido e incondicional en la persona amada, en este caso Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen y le anuncia que va a concebir y dar a luz un hijo. Y ella le pregunta, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco a ningún hombre? Conocer, repetimos en la Biblia, implica una experiencia íntima. Así que tenemos que Samuel, aún sirviendo en el templo del Señor, no había tenido todavía esa experiencia personal e íntima y por lo tanto no le había dado a Dios su plena adhesión, su completa disponibilidad para colaborar en la obra de salvación. Y la razón de esta carencia está en que todavía no conoce su palabra, lo cual puede significar dos cosas: que todavía no le suena, no la ha leído, no la ha escuchado, no le ha prestado atención, o bien que no ha descubierto que esa palabra tiene que ver con él, que le afecta, que lo interpela, que está viva la palabra. Pongamos un ejemplo. Es como si nosotros al escuchar hoy esta primera lectura hubiésemos pensado, mira qué cosas pasaron hace miles de años, mira qué experiencia tan curiosa tuvo el bueno de Samuel. Hoy no pasan esas cosas, nadie oye las voces del Señor. Pero si la Biblia ha conservado esta experiencia es para iluminarnos, para ayudarnos a interpretar nuestras propias vivencias. No se trata de un caso aislado. En esta historia se está hablando para mí y para ustedes. Y por eso todos hemos dicho, después de leer la palabra de Dios, Dios nos ha hablado, hemos oído su voz, pero quizás no nos ocurra como a Samuel. No hemos sabido entenderla, no nos hemos sentido aludidos, o la hemos oído pero no escuchado. No la hemos interiorizado y reconocida como dirigida a cada uno. Samuel está escuchando una llamada y no ha descubierto todavía que esa llamada proviene de Dios y se dirige a lugares equivocados
y a personas equivocadas. No vayamos a pensar que Samuel realmente estuviera oyendo voces de Dios. El autor sagrado está intentando describir o escenificar esa experiencia interior personal que nadie más podía oír. Cuando tú estás en silencio, en medio de la noche o en cualquier lugar recogido, sin distracciones, en la presencia de Dios, repasando lo que has visto, oído, sentido, al cabo del día, puedes ver con cierta claridad que te falta algo, que no estás tan tranquilo, que no te sientes satisfecho, que tienes que hacer algún cambio, dar algún paso concreto. Te pasa como a Samuel y como le pasó a Andrés y a Pedro. Necesitaban y esperaban algo más distinto de lo que hacían o tenían. No es Juan el Bautista, ni se trata de conformarse echando las redes en el mar de Galilea como siempre, ni es acudir al templo. Pero ellos sí acertaron con la persona y el lugar adecuado. Cada cual podría analizar dónde está yendo para dar respuestas a esas llamadas interiores. ¿Por qué tal vez nos podemos estar confundiendo de personas, de sitio o de ocupación? Y Dios nos hace notar que quiere de mí tal vez otra cosa. Si leemos los relatos evangélicos, nos damos cuenta de que Jesús tuvo muchos problemas que al final lo llevaron a la muerte en la cruz. ¿Con quién tuvo Jesús los problemas? ¿Con los pecadores? No, Jesús no tuvo problemas con los pecadores, al contrario. Los problemas que Jesús tuvo fueron con la gente religiosa, los sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué? Porque normalmente la gente religiosa nos creemos que conocemos a Dios a la perfección y conocemos su voluntad. Y muchas veces nos conformamos con lo que creemos y practicamos y decimos, porque a mí me enseñaron esto cuando era niño o niña y yo no tengo que cambiar. Nos olvidamos cómo Jesús comenzó su vida pública. El tiempo ha concluido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. La palabra original empleada en el Evangelio es metanoia. Metanoia quiere decir cambiar. El camino hacia Dios es un camino de cambio, de escucha y de cambio permanente. ¿Entendemos a Dios? Por ejemplo, Dios se nos ha revelado como amor y misericordia infinita. ¿Y qué pasa? Nos pasamos la vida diciéndole a Dios que sea misericordioso. Más misericordioso que infinitamente misericordioso. ¿Cómo entendemos esto? Samuel no es capaz de reconocer o encontrar por sí mismo al Señor. Tampoco Andrés y el discípulo amado son capaces por su cuenta de descubrir quién es el verdadero y único maestro. Necesitan guías o mediadores que hayan tenido esa experiencia anteriormente. Personas que orienten sus pasos por caminos que ellos han recorrido antes y siguen recorriendo todavía. En una palabra, maestros de vida. Personas con experiencia de Dios. Así Elí enseñará a Samuel la actitud de disponibilidad y el modo de escuchar la palabra que está oyendo. Y Juan el Bautista invitará a 2 de sus discípulos a irse de su lado para que convivan con el Señor al menos durante un día. Hace falta a veces, por tanto, salir de la comodidad de mi barca y mis redes, de mi grupo de siempre, de mis costumbres y mis oraciones de siempre, para encontrarme con el Señor. Donde el Señor está, donde Él vive, donde Él va,
con los que prefiere estar. Los llamados, los que ya han tenido la experiencia de conocer, aunque sea solo un poquito más, se convierten en llamadores. Esa ha sido la tarea de Elías, de Juan el Bautista y de los dos primeros discípulos de Jesús. Hemos encontrado al Mesías y llevaron a Pedro, en este caso, hasta Jesús. Ellos han sido los responsables de que otros se encuentren con Dios y le respondan. Por eso es indispensable que todo cristiano hable y comparta con otros hermanos sus experiencias de haber encontrado al Mesías, de haber pasado todo un día con Él, de haber escuchado su llamada, de haber tenido que hacer sus renuncias para hacer posible el encuentro, de haber sentido cómo puso en Él su mirada para encomendarle alguna tarea. Por último, quiero subrayar que Dios Padre y su Hijo Jesucristo necesitan, al igual que el Espíritu, siempre de colaboradores a tiempo completo para sacar adelante su proyecto de vida. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu hacen las cosas por ellos solos y por eso derraman continuamente su Espíritu en nuestros corazones. Cuando hay tanto que hacer en la iglesia y en el mundo, y cuando hay tantas cosas que no se hacen, ¿no será que no estamos escuchando la palabra? ¿Que no acudimos a algún maestro de vida? ¿Que no salimos de nuestras redes? ¿Que no damos la respuesta adecuada a nuestras inquietudes interiores? ¿Que no estamos dispuestos a cambiar? Cada oración que dirigimos a Dios pidiéndole algo tiene que ir acompañada necesariamente de otra oración. Habla, Señor, que tu hijo o tu hija escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque orar no es esperar que Dios arregle nuestras cosas, sino ponernos en sus manos para que cumpliendo su voluntad a través de nosotros, Él pueda construir su reino. Amén.